Hola a todos, buenos días. Vamos con la segunda parte o el segundo punto de esta unidad. Ya sabéis que en el primer punto pues estuvimos estudiando lo que son las variables aleatorias y el cálculo de algunos parámetros, la función de probabilidad, cálculo de media, varianza, desviación típica, etcétera. Estuvimos viendo cómo se calcula pues, mediante el uso de tablas, gráficas, etcétera. La ventaja de esta parte es que estudiaremos distribuciones ya muy concretas y el cálculo de parámetros pues será el uso de una serie de fórmulas y una serie de tablas. Va a ser pues muy sencillo. El procedimiento pues será así. Tenéis un problema, lo primero que tenéis que hacer es identificar qué tipo de problema es, ¿vale? ¿Qué tipo de distribución es? Y irse a las fórmulas correspondientes y realizar el cálculo. Es sencillo, ahora lo veremos. Bueno, la primera distribución que vamos a estudiar es la uniforme discreta. Un experimento aleatorio se dice que sigue una distribución uniforme si todos los sucesos elementales del espacio muestral tienen la misma probabilidad. Si hay n resultados distintos, pues la probabilidad de cada uno será 1 partido de n. En este caso, la función de probabilidad pues será esa de ahí, ¿vale? Y como podéis comprobar, la media seguiría esta formulilla, ¿vale? Y la varianza es esa formulilla de ahí. No tiene mucha historia. Si alguien tiene interés en saber cómo se demuestran estas fórmulas, que me lo digan por privado y lo organizamos para que... ¿Vale? Un ejemplo bastante típico es el lanzamiento de un dado. Se trata de un espacio muestral en el que hay 6 sucesos elementales, cada uno de ellos con probabilidad un sexto, como se puede ver ahí. En la media, utilizando la fórmula anterior, pues sería esa y la varianza esa de ahí. Aquí tenemos un ejercicio planteado. Como no estamos en clase, yo he unificado todos los ejercicios de este punto en un mismo documento que lo colgaré en la plataforma. Bueno, vamos con la segunda distribución, la distribución de Bernoulli. Se dice que un experimento pues sigue este tipo de distribución cuando solo hay dos posibilidades. Creo que ya hemos visto muchos ejemplos en relación a esto. Evidentemente, como tenemos que tener una variable aleatoria, pues podemos decir número de éxitos a la X, como también podríamos haberlo hecho con el número de fracasos, pero eso no tiene mucha importancia, ¿vale? La probabilidad la llamamos P y el suceso contrario pues sería 1 menos P, que también se suele denotar con Q. Las formulillas para calcular los parámetros. La media sería la P y la varianza P por Q. Un ejemplo muy típico es el lanzamiento de una moneda. Cumple perfectamente las condiciones para esta distribución, puesto que su espacio muestral son dos sucesos, ¿vale? El suceso cara y el suceso cruz, como variable aleatoria el número de caras. Entonces, si hay una cara, la probabilidad sería 1/2. Si hay una cruz, es decir, 0 caras, la probabilidad sería 1/2. La media, según la fórmula anterior, sería la P y la varianza P por Q. ¿Vale? Otro ejercicio, en este caso, una fábrica de sacapuntas, y te dan la probabilidad de que una pieza sea defectuosa, ¿vale? También tenemos pues dos posibilidades, la probabilidad de que sea defectuosa y la probabilidad de que esté bien, ¿vale? Son otras formas de hablar de esto. Bueno, vamos con probablemente la distribución discreta más importante, ¿vale? Que es la distribución binomial. Se dice que un experimento sigue una distribución binomial si un experimento de Bernoulli pues se realiza un número de veces determinado, ¿vale? Y cumple pues algún requisito como que el resultado de cada experimento no depende de lo que haya ocurrido en las anteriores. Es decir, que los experimentos son independientes entre sí. Entonces se produce un experimento que sigue una distribución binomial. Se denota de esta manera. Estos son los dos parámetros que tiene el número de veces, el número de experimentos de Bernoulli
y la probabilidad de que se dé un suceso aleatorio independiente, ¿vale? La función de probabilidad pues sigue esta terrible fórmula, ¿vale? Esta cosa de aquí que veis, se puede calcular de esta manera. Y ese símbolo, que no sé si lo habéis utilizado alguna vez, pues es el factorial. Un 4 factorial, por ejemplo, es 4 por 3 por 2 por 1. Un 3 factorial, 3 por 2 por 1, etc. ¿Vale? Ahora vemos cómo se calcula. Esa sería la función de probabilidad. La media, pues sería n por p, y la varianza, ¿vale? N por p por q. Ya sabéis que q es el suceso contrario a p de una experiencia de Bernoulli. Ahora vemos un ejemplo que no es muy difícil. Bueno, en una fábrica de sacapuntas, en la del ejercicio anterior, se fabrican 3 piezas. Es decir, cada una de ellas puede estar defectuosa o no. La variable aleatoria es el número de piezas defectuosas. Está claro que si hay 3 piezas, puede que la variable aleatoria sea 0, es decir, no hay ninguna pieza defectuosa, puede que sea 1, una pieza defectuosa, 2 o 3. Se trata de una distribución binomial porque se cumplen las dos condiciones. Cada pieza cumple una distribución de Bernoulli, porque puede estar defectuosa o no. Y el hecho de que una pieza o no sea defectuosa no influye sobre las demás. Esas son las dos condiciones que debe cumplir una distribución binomial. Los parámetros serán n igual a 3, porque son 3 piezas, o 3 experimentos de Bernoulli, y la probabilidad de que cada pieza sea defectuosa es 0,1, que es lo que se vio en el ejercicio anterior. Entonces, los parámetros serían 3 y 0,1, ¿vale? Vamos a calcular la función de probabilidad. Se hace utilizando la fórmula que vimos anteriormente. La probabilidad para x igual a 0, pues sería sustituir la n en la fórmula por 3, ¿vale? La x es 0, evidentemente, y la p 0,1 y 1 menos p 0,9. Bueno, pues utilizando, ya lo observáis tranquilamente, desarrollando esta formulilla, al final encontramos que la probabilidad para que la variable sea 0, es decir, la probabilidad de que de las 3 piezas ninguna sea defectuosa, es de 0,729. Bueno, haciéndolo para x igual a 1, para x igual a 2 y para x igual a 3, pues tenemos todos estos resultados. Por cierto, esto es un pequeño fallo. Hay que modificarlo. Eso sería un 2. ¿Vale? Y entonces aquí estarían todas las probabilidades de todas las que tenemos para nuestra variable aleatoria. Los parámetros, pues como ya tenemos la fórmula, pues se calculan fácilmente. La media, pues sería n por p, y tenemos las dos cosas, y la varianza n por p por q. La ventaja de esto, aunque parezca mentira, es que las fórmulas son bastante sencillas. No tenemos que hacer una tabla, sumar, ya sabéis lo fácil que es equivocarse, ¿vale? También se puede, evidentemente, como habéis hecho ya en el ejercicio resuelto de esta semana, se puede hacer una gráfica, ¿vale? Y en este enlace, pues si lo pincháis, pues podéis jugar un poco modificando parámetros adaptados al problema que tengamos, y así vais viendo cómo va variando una gráfica de estas características, ¿vale? Pero no es muy diferente de la que hicisteis el otro día. Claro, estaréis pensando, bueno, antes que nada, el ejercicio que os planteo. Estaréis pensando, ¿qué latazo de fórmula? Pues sí, es un latazo. Si tenemos que calcular muchas veces eso, pues tendríamos que emplear mucho tiempo. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Bueno, pues todas esas probabilidades, todas esas fórmulas, pues están implementadas en una serie de tablas que están a vuestra disposición en internet, aunque yo voy a dejar también un documento, ¿vale?
en las que se puede calcular fácilmente sin necesidad de hacerlo mediante la fórmula, pues todas esas probabilidades, ¿vale? Sobre todo, claro, cuando n es grande, pues se hace bastante tedioso pues calcular tantas probabilidades. Entonces vamos a ver cómo es una tabla de probabilidad de la distribución binomial, ¿vale? Aquí aparece descrito, pero yo prefiero que lo veáis en un ejemplo. En este caso, tenemos el ejemplo de la fábrica de sacapuntas. Vamos a calcular la probabilidad de que de 4 piezas fabricadas, 2 sean defectuosas. De 4 piezas fabricadas, 2 sean defectuosas. En este caso, fijaros que la n sería 4. Aquí en la tabla correspondiente, pues tenemos una primera columna, ¿vale? Aquí a la izquierda, en la que se establece, está, digamos, el parámetro n. Nos vamos a n igual a 4. En este caso, en esta segunda columna, pues ya podemos ver lo que es la variable aleatoria. En este caso, lo que nos preguntan es de las 4 piezas defectuosas, de las 4 piezas fabricadas, que 2 sean defectuosas. Entonces, nos vamos a 4, n4, x, 2. ¿Vale? La probabilidad, 0,1. ¿Vale? Que es lo que no habían... perdón, esto está mal. Esto es 0,01. 0,1 sería esto de aquí, ¿vale? Bueno, pues si nos vamos y juntamos, ¿vale? Esa sería nuestra probabilidad, 0,0486. Repito, N4, X2, P 0,1, ¿vale? Pues aquí estaría nuestro resultado. Esa sería la probabilidad. Aquí os pongo otro ejercicio para que vosotros mismos lo calculéis. Un par de ejercicios. ¿Vale? Y por último, la distribución de Poisson. Se aplica en situaciones en las que se tiene una distribución binomial, pero con P muy pequeño y N muy grande. Y de forma que el producto N por P se mantiene constante. En este caso, pues el parámetro sería este de aquí. ¿Vale? En la función de probabilidad sería esa. No os preocupéis porque también vamos a utilizar tablas. La media y la varianza, la media coincide con lambda, con el parámetro, y la varianza pues también. Es bastante sencillo de calcular. Aquí lo importante es identificar nuestro problema. También, como dice, una tabla. Vamos a poner un ejemplo. En el experimento aleatorio lanzar 2 dados y sumar sus caras superiores, se lanzan los 2 dados 30 veces. Y tenemos que calcular la probabilidad de obtener 12 veces, ¿vale? Un 12, perdón, 3 veces. En este caso la n sería 30 porque serían 30 lanzamientos. Y la p, ya sabéis cómo calcularla, de obtener un 12 sería 1 partido de 36. Evidentemente las condiciones, porque la n es grande y la p es pequeña, cumplen con la distribución de Poisson. Y el parámetro, pues sería n por p, que sería 0,8. Entonces nos vamos a la tabla. Ves que es una tabla también bastante sencilla. En una columna, primera columna, tenemos el parámetro que en este caso sería 0,8. En la primera fila, pues tenemos nuestra variable aleatoria, como nos pregunta, de que salga 3 veces lo que nos pide, ¿vale? Unimos nuestras líneas y la probabilidad sería 0,0383. No es difícil, de verdad, ¿vale? Y un ejercicio.